Aunque estamos hechos de la misma química y de las mismas reacciones fisiológicas, somos muy diferentes del resto de animales. Michael Gazzaniga. Antes de aceptar que todos los seres vivos venimos del mismo antepasado común, el ser humano se creía único entre las criaturas del planeta, alentado sobre todo por la influencia de dogmas y religiones. Y hoy, cuando parecía ya acabada la época de creerse el centro del mundo, varios científicos, con nuevos datos sobre nuestro cerebro y sobre nuestro comportamiento, aseguran que los humanos son definitivamente especiales y únicos. Michael Gazzaniga, abanderado de estas ideas, nos hace un recorrido esta semana en redes por las diferencias más llamativas con el resto de animales. Y yo no digo que he pasado una década, es que he pasado 2 décadas o a lo mejor hasta 3 décadas oyendo a mis amigos científicos decirme una y otra vez que la condición humana era una cuestión de grado. O sea que con relación al resto de los animales es verdad que nos habíamos diferenciado, pero que nos habíamos diferenciado por algo, y decían, pues a lo mejor es el tamaño del cerebro. Luego, cuando se vio que eso no era verdad, dijeron, bueno, pues a lo mejor ha sido gracias al lenguaje. Luego se dice, bueno, no, tampoco, porque hay otros animales que hacen algo parecido. Bueno, total, que se iban desmoronando una tras otra las barreras que nos separaban del resto de los animales. Pero resulta que el gran neurólogo Gazzaniga nos dice ahora, nos dices que somos únicos y que realmente no es una cuestión de grado. Me refiero a nuestra diferencia con el resto de los animales. En primer lugar, ¿es verdad? ¿Sigues creyendo esto, aunque la mitad de la comunidad científica todavía no lo acepte? Y luego, si suponemos que es cierto lo que dices, que tienes razón, ¿cuáles son los motivos que explican tu cambio? Sí que somos únicos. Nunca verás a una rata disfrutando de un partido de béisbol, ni a un par de chimpancés pilotando un avión. Las diferencias me parecen evidentes, y en cuanto a los motivos para saber por qué suceden estas cosas, se han estudiado las razones estructurales, porque tal vez los cerebros sean distintos de algún modo, y efectivamente hay diferencias, tanto en las pautas de los circuitos cerebrales como en los tipos de neuronas y en algunas zonas concretas del cerebro. Así pues, hay muchas cosas que se pueden mencionar y nadie sabe cuál es la más importante en este momento del análisis, pero hay muchas cosas que se pueden apuntar para ayudar a entender esta diferencia. Abundando en esa diferencia, ¿y qué hay de la primera cosa que dijeron los científicos, es decir, el tamaño del cerebro? Al parecer tenemos un cerebro mucho más grande en relación con nuestro peso. Sí. Mucho más grande que el resto. ¿Qué hay de eso? ¿Sigue siendo un argumento válido o podemos desecharlo, abandonarlo? En mi opinión, el tamaño del cerebro humano es un argumento limitado, porque sabemos, gracias a estudios en los que he participado, estudios del cerebro, que podemos estudiar un cerebro humano de tamaño completo, de unos 1.350 gramos, y desconectar los 2 hemisferios para que no se comuniquen entre sí. ¿Has trabajado en este tema concreto? Sí, le he consagrado la mayor parte de mi vida. Pues bien, si hacemos lo anterior y analizamos lo inteligente que es el hemisferio desconectado, que ahora ya no puede recurrir a otro hemisferio completo para solucionar problemas,
Resulta que no hay cambios, apenas hay cambios significativos en la capacidad de un hemisferio para resolver un problema que está en su dominio resolver, por lo que uno empieza a pensar que el tamaño cerebral no es la clave. La clave tiene que estar en el circuito, en las diferentes interconexiones, en la organización de los circuitos dentro de un hemisferio y dentro del cerebro. Eso es lo fundamental, y no solamente el peso del cerebro. Sin duda, el tamaño importa, aunque como todos sabemos, no es mejor por ser más grande, sino por cómo se usa. El cerebro del hombre es más grande que el de un mono, pero el del elefante es 5 veces mayor. Aunque si lo ponemos en relación con el volumen de su cuerpo, el del elefante supone un 0,1% del total, mientras que el del hombre resulta ser un 2%. Y en este sentido estamos de acuerdo que entre los mamíferos tenemos el cerebro mayor de todos, unas 4 o 5 veces mayor que la media. ¿Pero es eso suficiente para hacernos más inteligentes? Parece que no. Los neandertales, que convivieron con los primeros Homo sapiens, poseían un cerebro mayor que el nuestro, pero por alguna razón no sobrevivieron como especie, a pesar de poseer esta característica. Aún hay algo más curioso que demuestra que el tamaño no es lo único que importa. Y es que nosotros, a lo largo de nuestra historia, hemos perdido volumen cerebral, unos 150 centímetros cúbicos, mientras que nuestra estructura social y nuestra cultura han alcanzado cotas inimaginables. Por tanto, la clave no está solo en el tamaño, sino más adentro, en esas células llamadas neuronas, cuyos destellos eléctricos marcan el ritmo de nuestra evolución gracias a su especial modo de comunicarse. Pasemos a otro argumento que se ha utilizado también. Y es que no solamente nosotros podemos hablar y comunicarnos, porque los animales también tienen una especie de lenguaje. ¿Qué crees? ¿Ya no podemos utilizar el lenguaje como un rasgo que nos diferencia del resto realmente? Los animales tienen habilidades comunicativas que se conocen bien y se han estudiado. Tienen maneras de advertir a otros animales de un grupo social sobre qué hay que hacer en determinada circunstancia. Pero la complejidad del lenguaje humano no tiene parangón, ni siquiera entre los chimpancés. Nuestra capacidad de habla completa, que implica la posibilidad de subordinar frases y utilizar metáforas, no se asemeja a nada existente en el mundo animal. Sin embargo, no creo que sea el rasgo que nos diferencie. Una manera de constatarlo es estudiar un enfermo de Alzheimer, un paciente con... Alzheimer, sí. Sí, con demencia. Veremos que hablan bien, pero que si luego ponemos a prueba su capacidad cognitiva, ahí sí que tienen carencias. Por tanto, los sistemas cerebrales que permiten una cognición fácil y fluida, y que todos los humanos tenemos, parecen tener lugar en otros sistemas independientes del lenguaje. Porque el Alzheimer parece atacar estas operaciones cognitivas, pero no el lenguaje en sí mismo. Otra cosa, otro pilar que se ha desmoronado y que ya no tenemos, es el siguiente. Durante muchos años, durante muchas décadas, me decían que éramos diferentes porque podíamos construir cosas. ¿Sabes? Se suponía que esa era la diferencia. Pero luego observé con mis propios ojos cómo un primatólogo, un científico amigo, me mostraba que los chimpancés pueden utilizar una especie de zapatos o zapatillas y un paraguas para protegerse de la lluvia. Y me dijo, ¿lo ves? Ellos también pueden construir herramientas. Siempre podemos encontrar ejemplos en los que un animal que es capaz de hacer algo
o de usar una herramienta. Y luego nosotros, al mirarlo, generalizamos. Claro, eso significa que utilizan herramientas para todo. El chimpancé puede cascar una nuez, eso lo sabemos. Se ha estudiado y se ha observado. Pero generalizar esas habilidades a otros dominios, en los que resultan útiles las herramientas, ya es otra cosa. ¿Por qué no se generaliza a otros dominios? Otro ejemplo reseñable es el del célebre psicólogo David Premack, que ha demostrado que un chimpancé puede abrir una nuez con una roca. Sí. Tenemos a una hembra haciéndolo, y su cría está sentada ante ella. Pues la madre no hará ningún intento de enseñárselo a la cría. Otra diferencia entre nosotros y los chimpancés parece ser que ellos no lo enseñan. No hay ningún instinto de enseñárselo a las crías para que lo aprendan. Es otra gran diferencia. Lo que pasa es que es muy fácil entrar en Google y ver un montón de ejemplos en animales que parecen emparentados con nosotros, pero bingo, en los seres humanos la cosa se dispara porque nosotros tomamos esas características y las aplicamos a todo tipo de situaciones. ¿Somos sencillamente como cualquier otro animal o hay algo que nos eleve por encima de esa condición? Gazzaniga nos dice que somos únicos. No es que dude que vengamos todos del mismo antepasado común, sino que en nosotros ha sucedido algo único, que nos sitúa lejos del resto de las criaturas vivas. Y lo que ha sucedido ha ocurrido dentro de nuestro cerebro. El funcionamiento de nuestro cerebro, el tipo de neuronas que lo constituyen, la forma en que se encuentran ordenadas y cómo se conectan las unas a las otras es sencillamente algo que nos dota de unas cualidades sin igual a la hora de manejarnos en el mundo, de comunicarnos, de crear lazos sociales. Lo cierto es que vemos el mundo conforme a nuestra medida. Somos nosotros los que imaginamos, extendiendo nuestra emoción e inteligencia al resto de los animales hasta verla en ellos. Puede que todo se limite al eterno dilema de los que buscan ver las semejanzas entre todas las criaturas vivas y los que se fijan en las diferencias, en aquello que nos hace únicos. Podemos compartir muchas conexiones con el mundo biológico, pero somos una pieza única, un instrumento raro y afinado, de delicado sonido y que requiere de una habilidad especial para ser tocado. ¿Pensáis que podemos vivir con ello, siendo especiales y al mismo tiempo respetando al resto de criaturas vivas? Esperemos que sí. Claro, vayamos ahora un paso más allá, hacia la socialización del ser humano, donde puede que se halle parte de la respuesta a la pregunta sobre si somos únicos o no lo somos. Se han estudiado los grupos humanos y al parecer nos sentimos cómodos y podemos gestionar unas 150 personas a nuestro alrededor. Exacto. Veamos las diferencias, si las hay, entre los seres humanos y el resto de animales, en lo referente al grupo. Mira, hasta esta cifra, 150 individuos, podemos hacer un seguimiento de todas las relaciones sociales, tanto positivas como negativas, ver quién cuida a quién, etc. Y la hipótesis social es que el tamaño de nuestro cerebro está relacionado con el tamaño del grupo social que podemos gestionar y controlar. En nuestro caso, de 150 miembros. Eso es la unidad humana. Ya se verá si habrá o ha habido algún factor decisivo. ¿Algún cambio? No, si está cambiando como consecuencia de los nuevos medios sociales. ¿Verdad? Ya veremos si la manera en la que la gente se une para formar un grupo social se ha revolucionado tanto que puede haber cierta repercusión en el tamaño de los grupos sociales humanos. La verdad es que todavía no lo sé. Pasemos ahora a lo que tal vez nos diferencie en realidad. Algunos científicos lo han afirmado y tú has dicho algo parecido. Me refiero a que nuestro intelecto superior surgió cuando nos volvimos realmente sociales.
y que estar en contacto con los demás, tal vez por vivir tan cerca unos de otros, ha sido lo que nos ha hecho diferentes. ¿Qué crees de eso? ¿Es cierto? Solamente te pido una reflexión. Piensa en las últimas 24 horas de tu vida. Y ahora pregúntate qué porcentaje de ese tiempo has dedicado a pensar en temas sociales. Descubrirás que ha sido alrededor del 99% del tiempo. ¿Cómo estará tu mujer? ¿Y tu hijo? ¿Y la persona que trabaja contigo? ¿Cuál es su intención? ¿Les va a gustar? ¿Qué piensan? No puedes desactivarlo. Constantemente conjeturamos sobre el estado mental de los demás en relación con nuestro bienestar. Es verdad, Y no dejamos de hacerlo. Tras percatarnos del increíble poder que tiene plantearse nuestras interacciones sociales en el día a día, queda claro que el cerebro humano tiene que estar tremendamente comprometido con ese proceso. Lo que intentamos descubrir ahora es cómo calculamos nuestra posición respecto al resto. ¿Cómo sabemos cuál es la intención de los demás? ¿O cuál es nuestra postura moral respecto a un planteamiento que nos hacen? Y en la actualidad podemos investigar dónde suceden estos procesos en el cerebro y qué circuitos entran en juego si funcionan con normalidad. La capacidad de descubrir el estado de ánimo de otra persona es exclusivamente humana. Hay algunas pruebas, poquísimas, de que los chimpancés pueden plantearse qué pensarán los demás chimpancés, pero es un pensamiento de muy bajo nivel, no es igual que el nuestro. Como en los humanos. Sí. ¿Cuántos amigos dices que tienes en Facebook? ¿3.000? Vamos, no me lo creo. De todos esos, ¿a cuántos ves a la semana? ¿A cuántos te une una verdadera amistad? ¿Te preocupas por sus vidas, les llamas, compartes con ellos lo que te pasa de manera íntima? ¿Y cuántos no son más que conocidos, transeúntes por tu vida? Podemos vivir en medio de la gran ciudad con millones de habitantes. Podemos tener miles de amigos en Facebook. Pero nuestro cerebro solo puede llevar la cuenta de lo que le ocurre a ese grupo de 150 compañeros, familiares y amigos cercanos de manera empática y personal. Lo que ya es mucho, puesto que el grupo de relaciones de los chimpancés no supera los 50 individuos. El tamaño del cerebro se correlaciona con el de nuestro grupo social. Cuanto más inteligentes somos como especie, más sociales somos. Y cuanto más sociales somos, más experiencias tenemos, algo que estimula al cerebro y nos vuelve más inteligentes. Por tanto, las relaciones sociales juegan un papel importantísimo en la evolución de los seres humanos. Tan importante que para consolidar esos grupos hemos tenido que desarrollar un lenguaje complejo. No solo hablar, sino leer la emoción expresada en el rostro y el tono de la voz del otro. Lo que ha modificado tanto nuestra estructura física como mental. La cabeza, la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, nuestra boca, un mayor número de músculos en el rostro para expresar emoción y también se han visto afectadas distintas áreas del cerebro. Todo para poder proyectarnos en la vida de los demás y, en último término, para reflexionar sobre nosotros mismos, ser conscientes. Vivir en sociedad, en grupos grandes como los nuestros, supone un estímulo a la experiencia, base del desarrollo de la inteligencia. Y es que la ayuda del grupo ha sido y es imprescindible. Nos ha proporcionado un cuidado, alimento y apoyo emocional que nos ha permitido florecer de una forma absolutamente única entre todas las especies, creando ciudades, una cultura, una ciencia y un arte. Otro argumento que he escuchado, incluso mucho antes de que tú explicaras tan bien por qué somos únicos, es que los humanos somos los únicos seres artísticos, que el resto de los animales no tiene el arte como nosotros, no lo siente. ¿Es verdad eso? Porque a veces parecería que no. Me viene a la cabeza ahora un pájaro, no recuerdo cuál, creo que era en Australia o Nueva Zelanda,
Era un pájaro que construía una especie de alfombra con flores, una alfombra preciosísima para recibir a su pareja, me parece recordar. Y podría pensarse que tiene cierto sentido artístico. ¿Qué piensas? Tal vez a nosotros nos parezca artístico, pero dudo mucho que se lo parezca al pájaro. Nosotros tenemos una avidez increíble por el arte. Nos atrae mucho. Ya sea una historia narrativa, una historia de ficción, un cuadro o lo que sea. En cierto modo, es como si nos preparara para lo desconocido. ¿Por qué nos gusta tanto la ficción? ¿Por qué nos atrae tanto lo ficcional? En parte, si sucede así es porque nos prepara para lo inesperado. Nos permite haber practicado mentalmente la manera de afrontar una situación nueva mediante la ficción. Como los sueños. Sí, como los sueños. Es una de las grandes maravillas y explica el porqué de nuestra atracción por el arte. Otro motivo es que el arte nos brinda una capacidad metafórica fabulosa, porque constantemente nos ponemos a pensar en algo siguiendo la vía lógica y nos quedamos atascados sin saber hacia dónde tirar. Y de repente se abre otra posibilidad argumental. Exacto, sí. Una metáfora. Y la adoptamos y aplicamos a aquello que nos ha dejado totalmente paralizados. Y nos percatamos de que se puede analizar de un modo distinto desde otro ángulo. Por consiguiente, ambas cosas se ayudan mutuamente. Y no me sorprende en absoluto que tengamos una maquinaria cognitiva tremenda, la maquinaria social, pero también el deseo de acercarnos a cosas que en realidad son una ficción. Eso sí, una ficción que nos ayuda no solamente para el futuro, sino también para abordar nuestra vida cognitiva actual. Analicemos ahora otra cosa sobre la que me consta que sabes muchísimo. Me refiero al futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si creemos, y creo que es el caso, lo que dice Gordon Moore sobre el número de transistores en los circuitos integrados que para lograr rentabilidad van aumentando a un ritmo determinado, multiplícalo por 20 o... Pero, ¿qué hay de los cyborgs? Hace poco, en Estados Unidos, conversamos con un cardiólogo sobre la medicina inalámbrica, que es realmente muy distinta del tipo de medicina que conocemos hoy en día. Además, Kurzweil y otros científicos sugieren que en 30 o 50 años los ordenadores serán más inteligentes que nosotros. ¿Qué opinas? ¿Seguiremos siendo únicos o los únicos serán los cyborg o los ordenadores? Ya hay muchos cyborgs. Si tenemos en cuenta la neuroprótesis y demás, o los pequeños dispositivos que nos ayudan. Ahora los utilizamos muchísimo para nuestro sistema de memoria. Y como resultado, si tenemos que recordar cosas sin ayuda, tenemos dificultades. Así que ya está sucediendo. Sin embargo, no creo que se vaya a girar en nuestra contra. Más bien, me parece que seguiremos adaptándonos a todos estos cambios a nuestra propia manera inteligente y los utilizaremos para los propósitos y motivaciones de la condición humana. En el futuro lejano, quién sabe, pero en lo que concierne a la vida en los próximos 50 o 100 años, creo que eso es todo. Lo que cambiará, y está cambiando, es nuestra idea sobre quiénes somos. Ahí sí que tenemos que estar atentos. Organizamos nuestra sociedad en función de lo que creemos, que es el ser humano. Sí.
Y a medida que eso cambie, con nuevas exigencias y varios tipos de ética, con una nueva constatación de que quizá eso es todo, que vivimos en un mundo secular y somos productos de la evolución, a medida que estas ideas vayan cuajando, no en las generaciones mayores, porque ellos están tan aferrados a sus convicciones que pueden rechazar los nuevos descubrimientos e ignorarlos. Pero la generación que viene sí que es plenamente consciente de todo y se siente cómoda con ideas que a tus padres y a los míos les habrían horrorizado. A medida que todo esto vaya pasando, veremos que será necesario empezar a apreciar nuevas cosas sobre la condición humana y convencerse de que eso es lo que hace que la vida merezca la pena. La noción de que estamos aquí simplemente como preámbulo de otra vida desaparecerá. Eso sí que se acabará en los próximos 100 años. Y con esto no quiero decir que no pueda haber respuestas espirituales o cosas parecidas a la religión que ayuden a las personas en tiempos difíciles. Ayuda a la felicidad. Ayuda, está bien. No tengo ningún problema con eso. Sin embargo, si observamos a los jóvenes, veremos cómo van cambiando por la acumulación de conocimiento humano. Creo que es un proceso sutil pero continuo. Así que... O sea que hay que estar atentos. Sí, hay que observarlo. Hollywood se ha hecho famoso en todo el mundo porque supo presentar o representar en ciencia ficción relatos que se habían imaginado. Y la imaginación, aunque parezca extraño, no podemos contar con ella los humanos hasta hace unos 30 o 40 mil años. Es cuando la gente empieza a imaginar justamente lo que su interlocutor está pensando en el momento en que dos personas están hablando. El arte realmente es muy difícil saber su origen. Yo se lo he preguntado a cantidad de científicos, entre ellos a Gazzaniga, aquí en Los Ángeles. Le he dicho, oiga, ¿en qué momento cree usted que nace el arte? ¿Y el arte es algo único de los humanos o el resto de los animales? También pueden ser en un momento determinado artistas. Lo único que sabemos con certeza es que el arte, esta expresión única de los humanos, tiene con toda probabilidad un basamento biológico. Lo que cambiará y está cambiando es nuestra idea sobre quiénes somos. Michael Gazzaniga.